Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y este es el primer programa de Religión con Calle del 2020, así que estoy bien contenta de volver a conectar contigo a través de este espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque como ya sabes, la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Búscanos en las redes sociales, en las aplicaciones para podcast, pero lo más importante, en la página de Facebook, como vas a ver en pantalla, además de darle like, dale seguir y ver primero para que siempre veas nuestros episodios. De esta manera te garantiza que este programa aparezca en tu página personal de Facebook. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre un tema que debe preocuparnos a todos y es el tema de la violencia sexual como un problema grave de salud pública en Puerto Rico, y además queremos alertar sobre el hecho de que en momentos de desastre como el que está ocurriendo ahora mismo en Puerto Rico, en la zona sur, ¿verdad? De forma particular en esa zona, se da el hecho de que aumentan o existe la probabilidad de que aumenten los casos de violencia sexual. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué podemos hacer para atender esta situación? Pues bueno, pues sobre eso vamos a hablar con el consejero profesional Joel Ventura. Joel, gracias por estar conmigo para hablar sobre este tema que me parece a mí sumamente importante para proteger la integridad de todas las personas. Gracias, Joan. Gracias, Joan, por tenernos aquí. Claro que sí. Mira, Joel, antes de que entremos de lleno en este tema, quiero aprovechar para agradecer nuevamente, y en este momento yo digo de forma especial, a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que apoya este espacio, y en este momento, obviamente, la sede principal, digámoslo así, de la Pontificia está en Ponce, en uno de los lugares donde se ha sentido de manera bien fuerte los temblores que hemos estado experimentando. Así que quiero enviarles un abrazo fraterno en este momento y pues obviamente dejarles saber que agradezco que apoyen este espacio de Religión con Calle. Para mí realmente es un honor que una institución académica que se dedica a formar profesionales cabales me esté auspiciando y me esté apoyando, pero sobre todo no tanto por la formación profesional, que sin duda es importante, pero además porque se dedican a la formación integral de la persona preocupada, para que se preocupe por la comunidad, por el bienestar del país, y eso tiene un valor para mí incalculable. Definitivo. Así que a la Universidad Católica, que tiene sobre 160 programas, desde carreras cortas hasta doctorado, sin duda, pues mi agradecimiento, y ya sepa, aquel que quiera estudiar o esté en la universidad, que lo que busca lo encuentra en la Católica. Muy bien, pues nada, Joel, vamos entonces a hablar sobre este tema, que como dije, es un problema grave de salud pública, y uso ese adjetivo porque es real. Y quisiera que comencemos tal vez explicando o dando una radiografía de en qué consiste este problema actualmente en Puerto Rico. Mira, en Puerto Rico parte del problema es que la agresión sexual tiene muchas caras, pueden ser muchas formas. Muchas veces uno puede pensar en una violación o donde hay una penetración, pero no necesariamente tiene que ser eso. Puede ser el que toquen las partes privadas de una persona, las partes que sin autorización, porque el detalle es cuando no hay consentimiento. Cuando no hay consentimiento de una persona para tocar partes que son órganos sexuales o partes, inclusive, no tienen que ser partes sexuales, simplemente el cuerpo de uno es sagrado y nadie debe tocarlo, ni inclusive mirar con una lujuria a lo mejor tal vez, sin que haya un consentimiento de la persona. Una vez se pasan los límites, no se respetan, pues hay unos daños que pueden llegar hasta traumas. Y eso es parte del problema de la agresión. Sí, que tiene múltiples rostros, por decirlo. Múltiples rostros, y a veces uno puede minimizar algunas de las cosas que pueden caer. De las manifestaciones. Ay, eso simplemente fue una mirada, eso no es nada. Exacto. Claro. Exacto. Joel, y la realidad es que yo estoy impresionada y
y creo que es impresionante el porciento de casos de violencia sexual que se reportan. Eso para mí es algo que debe alarmar a cualquiera. Sí. Es importante que la gente conozca estas estadísticas para que entiendan por qué es necesario hablar sobre esto. Sí. Estamos hablando, tengo entendido y me corrige, que de los que actualmente se reportan un 2% de los casos. Sí. Mira, yo estuve el año pasado en un congreso tratando de promover el evitar la agresión contra la mujer, cualquier tipo de violencia. Una de las cosas que mencionan es que uno de los datos en Latinoamérica es que solamente 5% de las personas, de las mujeres agredidas, son las que reportan. Y yo dije, déjame ver si encuentro algo en Puerto Rico, alguna data, y encuentro un reportaje del Nuevo Día del 2018 que un experto dice solamente el 2% de las mujeres que sufren de agresión sexual lo reportan, solo el 2%. Y ahí estamos hablando de las mujeres, pero en esa estadística no está incluida ni los niños ni los hombres. Exactamente. Wow. O sea que yo me imagino que en el caso de los hombres probablemente sea menor porque entonces es aún más tabú todavía. Correcto, con el machismo. Hay muchos hombres que por lo cultural ven como algo de qué jactarse. El que yo estuve con una mujer a lo mejor de 18 años y yo tenía 10 años. Cuando somos menores de edad, si la persona no es adulta, si la otra persona con la que yo estoy sexualmente es menor de edad, pero tiene 5 años mayor que yo, se considera abuso. Y a veces entonces no se puede ver porque podemos pensar pues que los dos somos menores. Sí. Pero hay muchas cosas por falta de información y falta de que hablemos del tema, que muchas personas han vivido, han experimentado una agresión sexual, pero no lo ven así porque no conocen del tema. Sí, lo ven como algo normal o como algo, en el caso de, ¿verdad? Estaba diciendo en el caso de los hombres, como que lo pueden ver hasta como algo cool. Exacto, ¿no? Sí. Está algo para lucirse, ¿no? Y no Sí. se dan cuenta que están siendo víctimas de abuso sexual. ¿Y por qué otras razones puede ser, o por qué otras razones ya se ha estudiado que las personas no reportan los casos de violencia sexual? Parte del problema es que estamos hablando de un trauma. Y cuando tú vas a reportar el trauma, tú tienes que llegar a un cuartel, tienes que decírselo a lo mejor a uno de los agentes, pero después de ahí tienes que entrevistarte parte del personal. Cuando llegas al hospital te tiene que entrevistar el médico, te tiene que entrevistar la enfermera, te tiene que entrevistar el trabajador social y muchas otras personas en el proceso, a lo mejor un abogado. Y tú tienes que estar contando lo que te sucedió una y otra vez. Ese proceso puede durar horas, puede durar 6 horas. Imagina que luego de que tú pasas una agresión sexual, rápido vas al cuartel. No te dejan bañarte en el hospital hasta que tomen toda la evidencia para que no se corrompa. Y es algo sumamente doloroso, sumamente difícil el protocolo. Y eso es considerando que las personas estén capacitadas. Y que más allá de la orientación o la capacitación que pueda tener el personal de la policía, de los hospitales, que realmente tengan la sensibilidad. Tú puedes haber recibido información, pero no tener la sensibilidad. Esa palabra es bien importante, sensibilidad en el proceso, porque incluso hay muchas víctimas que temen reportar los incidentes porque sienten que le pueden echar la culpa, porque sienten que no le van a creer. Sí. Tienen miedo a las represalias que puedan tomar contra ella, contra él o contra él. Incluso es importante señalar que en muchos casos, sobre todo en el caso de los menores, son personas conocidas o familiares los que abusan de esa población. Entonces está ese miedo de no me van a creer, o si lo digo, fulanito le va a hacer esto a menganito. Y está toda esa dinámica y todos esos procesos psicológicos que inciden en si una víctima decide reportar o no estos incidentes. Sí, y muchas veces cuando ocurre dentro de la familia, o a veces dentro de la iglesia, se les dice, el mismo familiar, vamos a suponer, la madre le dice, considera que es tu papá, si lo dices van a meterlo preso, considera que es tu tío, considera que es tu hermano, considera que es tu pastor, considera que es el cura. Y entonces la agresión sexual es uno de los crímenes que la víctima carga la culpa. Sí, la realidad es que por eso hay que atenderlo como de una forma integral, ¿no? No es un asunto simplemente de reportar el asunto científicamente y ya. Correcto. Y yo creo que se agrava el problema
que tenemos en Puerto Rico, que sabemos que existe en otras partes, pero estamos hablando de nuestra realidad inmediata, cuando vemos también las estadísticas de los casos que se esclarecen. O sea, un asunto es que se reportan. Si ya los que se reportan son bien pocos, que estamos hablando de un 2% aproximadamente, pues entonces de ese 2%, que es nada prácticamente, entonces el porciento que se esclarece también es mínimo. Mínimo. Sí, una de las razones es que es un proceso bien tedioso. Puede tomar años el proceso en los tribunales, puede tomar más de un año. Y yo sé que si uno se pone en el lugar de los padres, ver a una hija o a un hijo que a lo mejor es fiscal, tratando de poner en duda las cosas y teniendo que volver a revivir. Porque cada vez que cuenta los hechos, revive. Y si le pone en duda y le dice, adiós, pero ¿por qué usted no había mencionado eso el día de los hechos? Estamos hablando que la persona estaba en shock y a lo mejor no recordó alguna de las cosas. Y hay muchos padres que en el proceso, al ver a sus hijos sufrir tanto, se retractan, porque si yo no voy a seguir aquí 2 años, un año más o un mes más, poniendo a mi hija o mi hijo en esto. De hecho, una de las cosas que sucede es que muchas víctimas buscan ayuda médica, pero entonces no radican cargos contra el agresor. Así que el asunto termina en la búsqueda de la ayuda física, por decirlo de esa manera, o emocional, pero no lo llevan al asunto judicial, al asunto de la ley. Y por lo tanto no radican cargo. Y eso no permite esclarecer muchos casos. Y también está el problema, Joel, de el manejo de los protocolos, que en ocasiones los profesionales no están o debidamente adiestrados o no tienen los instrumentos necesarios para recopilar adecuadamente la prueba forense. Y entonces eso obviamente pues imposibilita, ¿no? O dificulta sustancialmente que se pueda esclarecer un caso. Sí, o volvemos y enfatizamos en la sensibilidad. A lo mejor tienen todo para hacer el protocolo bien, pero no tienen la sensibilidad o están quemados el personal. Y no puede entonces proveer la atención que requiere una persona que ha sido víctima de agresión sexual. De hecho, la Red Nacional de Violaciones, Abuso e Incesto de Estados Unidos tiene unas estadísticas de que de cada 1,000 agresores, solamente 6 terminan en prisión. O sea, eso es sumamente bajo. Sumamente bajo. Eso es alarmante, realmente. Exactamente. Es alarmante. Tenemos que seguir hablando de esto. Otra de las cosas que tú mencionaste, muchas de las personas buscan ayuda médica, pero bien pocas buscan ayuda emocional y psicológica. Porque, de hecho, hay personas que ni buscan ayuda médica. Hay personas que se van a la tumba sin nunca decirles a nadie. Yo estuve el año pasado con el doctor José Francisco Colón en un congreso internacional en Estados Unidos, en Washington, que va dirigido en contra de la explotación sexual. Y este abogado que se dedica a ayudar a las víctimas, él da charlas y estaba en una iglesia hablando sobre estos temas y una viejita de 80 y pico de años, al escuchar que están hablando de esto, se levantó y dijo, yo fui abusada y esta es la primera vez que lo digo. Casi ya en sus últimos días de vida fue cuando por primera vez habla del tema y se sintió motivada porque lo están hablando en un foro seguro. Por eso es que tenemos que hablar de esto. Pues vamos a hablar de sugerencias. Joel, ¿qué sugerencias podemos ofrecerle al público, al país, para atender este asunto? Mira, en términos para los padres, una que ya hemos escuchado mucho, que es hablar de lo que son las partes privadas, las partes que que debemos proteger, que nadie debe tocar. Eso se sugiere mucho y se suele hacer entre la familia, los papás, los abuelitos. De hecho, un niño de 3 años, por ejemplo, yo más o menos ya a esa edad, entiende. Tú le puedes decir, mira, estas son tus partes privadas, esto nadie te lo puede tocar, solamente mamá o papá cuando te bañan. Hay formas de ir educando, obviamente, una educación sexual apropiada para cada edad, pero definitivamente desde que son bien pequeñitos, a los niños uno les puede decir que no se puede hacer, que se puede hacer y decirle no se puede tocar. Y si alguien lo hace, se lo tienes que decir a mamá, se lo tienes que decir a papá. O sea que eso es bien importante, enfatizar eso, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y no debe ser como una charla que se dé una vez nada más. Exacto. Debe ser algo que sea normal, otra cosa bien importante que le digamos, no importa lo que alguien te haya hecho o lo que te diga,
tú me lo dices y yo no te voy a castigar. Claro. No te voy a castigar y te necesito saberlo para protegerte. Porque muchas veces como, aunque uno no sea el culpable, uno siente culpa. La víctima siente, pero ¿por qué yo no grité? ¿Por qué yo no peleé? Y piensa que al no haberlo hecho, haberse quedado frisada o frisado, es que lo quería. Y estamos hablando de a lo mejor de una persona de 4 años de edad. Y siente esa culpa. Que fue responsable. Que fue responsable. Asume responsabilidad cuando no tiene realmente ninguna. Sí, asume responsabilidad tanto de su persona como de que ahora yo le traigo esta carga a mi familia. Y por eso es que hay que hablar del tema constantemente. Lo otro es que hablemos de algo que no he escuchado que se hable mucho. Es hablar de respetar los límites, enseñar a los niños a respetar límites. Hablamos de que estas partes no las puede tocar nadie, pero tampoco tú las puedes tocar sin consentimiento. Hablar de cuándo entonces es permitido. Entonces, y hablar de sexo. Hablar de sexo porque es un tabú. A explicarle lo que son las relaciones sexuales, los términos y condiciones donde se da una relación sexual saludable, las edades que entonces ya puede ser, se pueden dar. Pero una de las cosas que hemos tardado mucho es en hablar del tema, hablar de sexo. Al no hablar de esto, la tecnología va tan avanzada que los niños, al momento en que nosotros le hablamos, ya ellos han aprendido Claro, todo si no así. lo hacen los padres, está garantizado que Ajá. lo va a hacer por lo menos el teléfono o la computadora. Sí. ¿No? O sea, que eso... Sí. Es más, los billboards, las propagandas, las revistas, Ujú. no tenemos que irnos ni siquiera tan tecnológicos. O sea, está Sí. por todas partes el tema, de forma directa o indirecta. Así que definitivamente hay que hacerlo en las casas. Los padres tenemos que ser responsables sobre Sí. estos temas y sobre este tipo de educación y de prevención para nuestros hijos. Yo también creo que el Estado, Joel, tiene una responsabilidad bien grande respecto a este tema. Ujú. Y con Sí. según las estadísticas, ¿no? Como se reflejan actualmente y con unos números tan bajos de casos que se reportan, con unos números tan bajos de casos que se esclarecen, a mí me parece que es imperativo que el Estado diseñe una campaña pública intensa para alentar a las víctimas a denunciar estos casos. O sea, debería haber Sí. una campaña que ayude, que estimule que las personas que están pasando por estas situaciones o que han pasado por estas situaciones denuncien a los agresores, se atrevan a hablar. O sea, y eso debería ser Sí. responsabilidad del Estado. Ujú. No solamente, ¿verdad?, de los profesionales, las instituciones sin fines de Ujú. lucro en su carácter personal, sino que requiere un esfuerzo comunitario y requiere un esfuerzo del Estado también. Sí, definitivamente. Como la campaña de Me Too. Ujú. Debe ser algo con todo ese énfasis. Otra de las cosas que estamos viendo con esto de la tecnología es que estamos poniendo en las manos de nuestros hijos, antes de tiempo, equipo electrónico con acceso al internet. Antes se le daba un bobo a un bebé cuando salía del hospital, hoy se le da una tablet o un teléfono. Y estamos hablando de que la industria pornográfica está buscando a los niños. Los niños no están buscando pornografía. Pero ¿cuántas veces estamos haciendo una búsqueda de algo que no tiene que ver con sexo y sale alguna imagen, algún video? A nosotros nos pasa, a los niños también. Claro. Y entonces, si nosotros vamos a ponerle un teléfono con acceso a internet a nuestros hijos, debemos estar seguros de que le hemos explicado lo que puede suceder. Si sale una página y de acuerdo a la edad. Si es muy Claro. pequeño, pues les decimos, mira, hay gente que se tiran fotos y videos desnudos, eso está mal. Y puede ser que salga. Si te sale una foto o un video, yo quiero que tú me lo digas, yo no te voy a castigar. Pero es la única forma de protegerte. Pero si nosotros nunca lo hacemos, cuando de momento sale esa imagen tan impactante, el menor lo que va a sentir es vergüenza y va a sentir, espérate, ¿qué es esto? Yo no sé. Y le lo va a que dar curiosidad. Le va a dar curiosidad, O sea, pero no se va a atrever a hablarlo porque va a sentir culpa. sí, es que definitivamente eso es un trabajo importantísimo en las casas. Sí. Y también yo creo que otra de las sugerencias que me parecen que serían prácticas, yo no sé ahora mismo realmente cómo funcionan los sistemas, los proveedores de salud como los hospitales, los CDT, pero me parece a mí que debería ser requisito que los hospitales, los centros de salud, los CDT, que atienden gente que llega con cualquier tipo de situación como esta, tenga como requisito siempre 24/7 una persona capacitada
para atender este tipo de casos de agresiones sexuales. O sea que deberían haber siempre, ya sean doctores o enfermeras o enfermeros que estén debidamente capacitados y que se especialicen en estas áreas. O sea, ahora mismo yo creo que la Escuela de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas, no sé si todavía, sé que lo tenían, tendría que, ¿verdad? Lo tendría que averiguar y confirmar, pero sé que tenían hasta hace poco un programa para preparar enfermeras y enfermeros especializados en atender este tipo de incidentes de violencia sexual. Eso, todos los proveedores de salud deberían tener este personal ya listo ahí. Sí, y debería ser un requisito. Si el porcentaje de agresiones sexuales es tan alto, pues deberían estar siempre ahí disponibles para poder manejar estos casos apropiadamente cuando llegue la víctima. Sí, así es. Otra de las cosas que pasa con la tecnología es que muchos ofensores sexuales o personas que explotan sexualmente a menores vienen sutilmente. Y a lo mejor dicen que son agencias de publicidad o agencias de modelaje. Y entonces le dicen, mira, pues envíame una foto. Y empiezan de forma bien sutil, ganándose la confianza. Y empiezan con cosas que son fotos con ropa. Y hay personas que están pagándole a menores de edad, aquí en Puerto Rico, que los papás no se han enterado. Y los menores sienten que están ya en un proceso de ganar dinero y que están participando de modelaje. Y lo que está realmente es un proceso de sexualización temprana de la niña. Y de explotación, porque luego entonces le dicen, ay, podrías hacer un baile de esta forma, y están recibiendo dinero, sienten que no están en peligro porque la otra persona, quién sabe dónde está. Y eso es parte de la explotación sexual. Y no lo decimos tú y yo, sino que está probado la relación entre la pornografía, ¿verdad? Y la explotación sexual con la violencia sexual. Sí, definitivo. Así que esos son temas que definitivamente están vinculados. Pero bueno, para tocar el tema ahora porque podríamos hacer un programa solamente de eso, pero para tocar el tema que me preocupa mucho en este momento por la situación que estamos viviendo de los temblores, luego del gran terremoto de 6.4, el 7 de enero, es el hecho de que se ha documentado, se ha estudiado científicamente de que en momentos como estos, en momentos de desastres naturales, existe la probabilidad de que haya un aumento en los casos de agresión sexual, de violencia sexual, multiforme, como lo había descrito, ¿no? O sea, que no implica solamente violaciones, sino todo tipo de violencia sexual. Entonces, tengo que preguntarte, Joel, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿por qué en estos escenarios se da esa incidencia? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué le tenemos que decir ahora mismo a esos refugiados que están escuchándonos, al gobierno que nos puede estar escuchando también? Sí, mira, el huracán Katrina dejó al descubierto, esto viene sucediendo durante muchos años en distintos desastres naturales, pero cuando vimos en Katrina que la violencia aumentó. Katrina fue el huracán. El huracán Katrina. Que ocurrió, ¿verdad?, en Estados Unidos. En la costa sur. Sí. Una de las cosas que se vio fue tanto violencia en multiforme, de distintas formas, pero incluyendo la agresión sexual, los casos se dispararon. Y una de las razones es que la seguridad, los policías, están atendiendo la crisis del desastre natural. Y entonces, pues le cuesta trabajo poder entonces estar también velando por la seguridad, y a lo mejor las personas no pueden ir al cuartel como normalmente iban, o las líneas están ocupadas en ese momento, y eso entonces las personas vulnerables quedan en riesgo de las personas a lo mejor que pudieran hacer alguna ofensa sexual, pues que se aproveche. Claro, y hay muchas personas con discapacidades también mentales o físicas que quedan abandonadas o solas. Entonces los agresores sexuales se pueden aprovechar también en esas circunstancias. Correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alguna de las sugerencias. Yo estaba viendo un programa de Claribel Maldonado. De Mujeres por Puerto Rico. Mujeres por Puerto Excelente programa, también lo recomiendo. Porque tocan el tema de una forma también muy bien, muy positiva. Sí, una de las recomendaciones que da es que creemos áreas seguras e iluminadas. Estas personas que están en refugio, a lo mejor los refugios ahora mismo que estamos teniendo no eran los tradicionales de antes, que eran en las escuelas. Estamos teniendo a la intemperie, donde no está preparado y a lo mejor no hay suficiente iluminación, así que la iluminación es importante. Eso es un consejo sencillo, pero sumamente práctico. Exacto. Lo otro es que las áreas de juego, debe haber áreas de juego, pero debe haber supervisión.
de adultos. Debe haber varios, no solamente uno, debe haber varios adultos, dos o tres por lo menos, que puedan estar velando que los niños estén seguros. Entre la misma comunidad se podrían designar líderes, ¿verdad? Que obviamente que de buena reputación, y se turnen, que hagan turnos para velar, ¿verdad? Diferentes espacios recreativos o de juegos o de lo que sea, realmente. Exacto. Entonces lo otro es que los papás pues se queman, porque en todo esto, estar durmiendo afuera, la incertidumbre, hemos perdido nuestra casa y podemos estar muy cansados y podemos bajar el nivel de supervisión de nuestros hijos. Entonces, lo que se recomienda es que los familiares, gente segura, que nosotros confiemos, pues hagamos turnos y hablemos del tema y digamos, mira, no va de esta hora o en este momento, mira, estoy cansado, quiero dormir un poquito, tú puedes velar, y que sepamos que esa persona es responsable y tiene la capacidad de velar adecuadamente por el menor. Y esto es importante porque tenemos que entender que estamos hablando de unos refugios donde hay mucha gente que obviamente que no viven en su vida cotidiana, no viven juntos. O sea que hay un conglomerado de personas, no todo el mundo se conoce, no todo el mundo sabe quién es, incluso pueden haber depredadores sexuales dentro de ese mismo campo de refugiados que no hayan sido identificados. O sea que estamos hablando de una situación atípica donde hay mucha gente en un mismo sitio. Y de hecho, Mujeres por Puerto Rico también dio una muy buena sugerencia de tener un registro de entrada de quiénes son los refugiados de X campamento y que haya como un protocolo de entrada y salida, o sea, que se sepa quién está entrando, porque imagínense, en una situación como esta, está todo el mundo en un mismo sitio o mucha gente en un mismo lugar y viene cualquier persona con malas intenciones y entra allí, nadie se dio cuenta que no es parte de la comunidad y entra con el propósito, ¿no? De querer abusar o cometer algún acto de violencia contra una mujer, contra un niño, contra un hombre. Sí, lo otro es poder identificar las áreas vulnerables. Poder hacer un recorrido de dónde está el refugio y poder identificar, mira, esto aquí se puede prestar para que alguien se aproveche o abuse de alguien. Poder identificar esos lugares, a lo mejor buscar la forma de restringirlo si es posible o establecer algún tipo de regla que pueda proteger a la comunidad. Lo otro que quería mencionar era las llamadas, el teléfono, identificar el teléfono en caso de que ocurra, que Dios no lo quiera, una agresión sexual, tener ya de antemano cuál es el teléfono, a dónde vamos a llamar, cuáles son las autoridades que pueden apoyarnos en este proceso. Excelente. Joel, de verdad que te agradezco mucho que hayas venido a hablar conmigo sobre este tema que verdaderamente me preocupa. Creo que le debe preocupar a todos porque es un problema real, es un problema hasta cierto punto desatendido. Exacto. Hay herramientas, hay propuestas que son viables, que eso es lo más importante. Hay cosas que se pueden hacer ahora mismo para mitigar este problema tan serio de salud en Puerto Rico. Así que de salud pública. Quería darte la oportunidad, me comentaste antes de empezar a grabar el programa que eres parte de una organización sin fines de lucro que puede ayudar a víctimas, a personas que han pasado por traumas, como ha sido el trauma de del terremoto y los subsiguientes temblores. Así que adelante. Mira, yo formo parte de una institución que se llama Be The Change Global Wellness. ¿Cómo? Be The Change Global Wellness. Be The Change, ¿ok? Sí. Y en esa organización, pues, habemos terapeutas, consejeros profesionales, trabajadores sociales clínicos, psicólogos, que estamos adiestrados, o algunos están en proceso de adiestrarse con la terapia EMDR, que es una terapia para trabajar con traumas y con adicciones. Estamos yendo a Guayanilla, a distintos lugares donde están afectados. Ayer estuvimos en Guayama y estuvimos ayudando a distintas personas, pero no damos abasto. Y yo te mencionaba que aunque en Puerto Rico hay mucha gente preparada, muchos psicólogos con doctorado, muchos profesionales, consejeros, pero... Y muchos de ellos salen de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Correcto. Pero lo que es la especialización para trabajar con los traumas, con PTSD y sobre todo lo que es el tema de la adicción sexual, es algo que no se da en la no se suele dar en la universidad. Y es algo luego que uno termina el grado. Y necesitamos gente que esté dispuesta a poder... A unirse y continuar aprendiendo y desarrollar las destrezas. ¿Qué tienen que hacer para unirse? ¿Dónde tienen que llamar? ¿Con quién se comunican? Mira, me pueden enviar un mensaje de texto al 787-518-2357. ¿518? 2357. 2357. Y también necesitamos auspiciadores
para que puedan colaborar con nosotros. Para poder seguir haciendo para la poder gestión haciendo las gestiones. y de ofrecer un servicio gratuito a la comunidad. Exactamente. Perfecto. Pues Joel, de verdad, gracias por estar conmigo y espero poder invitarte en una ocasión futura para hablar sobre otros temas, que el tema de las adicciones también es bien interesante, Sí. así que lo voy a poner en calendario. Con mucho gusto, gracias. Bueno, pues gracias por escucharnos, así que será hasta el próximo programa.